bienvenidos al Analizador TV. Hoy tenemos mucho material, así que no tengo tiempo para presentación. Bienvenidos y así arranca, así comienza. Hola, bueno, hoy vamos con un formato distinto. Yo voy a hacer un par de editoriales de análisis y después va a haber otro análisis que van a hacer Marga y Karina. Hay un tema que me parece que no podemos dejar de analizarlo y que tiene que ver con lo que pasó la semana pasada con el terrible intento de homicidio o de magnicidio respecto de la vicepresidente. Independientemente de lo que uno pueda pensar o las simpatías ideológicas que uno pueda tener, creo que la base de una sociedad equilibrada, justa y razonable es el respeto. ¿Por qué? Porque la libertad viene de la mano del respeto y el respeto a las ideas o las ideologías del otro. ¿Eso qué implica? Que lo que hace rica la democracia, lo que la hace valiosa, es justamente el hecho de poder debatir en forma pacífica, poder debatir en forma razonable, poder discrepar y poder respetar a aquel que piensa distinto, independientemente que no por eso yo tengo que tenerle odio o rencor. Mucho menos justificar la violencia. La violencia no la justificamos nunca, de ninguna manera. Yo no la justifico. No me parece que sea el camino. Me parece realmente que no corresponde entrar en un esquema así de agresividad al punto tal de un intento de homicidio. Con lo cual repudio plenamente cualquier intento de agresión y sobre todo un intento de homicidio respecto de cualquier persona y encima, en estos casos, respecto de un político porque piensa distinto de los otros. Aclarado esto, en el cual obviamente me solidarizo con el hecho de que no corresponde y que estoy totalmente en contra de ese atentado, quiero analizar un poco los puntos que parecen medios extraños, ¿no? Hay cosas que son extrañas y que realmente llaman la atención. Se ha visto que desde el atentado a Ronald Reagan, en su momento, se cambió el concepto de cómo tienen que los custodios cuidar a sus defendidos o protegidos. Hay todo un mecanismo que incluso en su momento acá, cuando fue el atentado contra Alfonsín, vinieron de Estados Unidos, del servicio secreto, a capacitar a la gente que se dedica a hacer las custodias. Nada de esto, de estos mecanismos que implican, primero, cuando hay una cosa así, tener rodeada a la persona para que no se le puedan acercar demasiado. En segundo término, es el hecho de decir, si atentan contra una persona, primero cubrirlas con los cuerpos de los custodios, y lo siguiente, o lo inmediato, es sacarla de la zona de peligro a la persona. Fijémonos que esto no se cumplió en lo más mínimo. Ahora incluso se hablaba de que quizá podía haber responsabilidad de los custodios y todo lo demás. Pero fijémonos que hay muchas cosas que no terminan de cerrar, con lo cual todo parecería indicar como que esto fue, en realidad, no fue un intento de homicidio real y concreto, sino que fue algo armado. El problema es armado por quién y para quién. Uno podrá decir fue armado por alguien de la oposición, otros podrán decir que fue armado por grupos que están en contra de la ideología de la señora vicepresidenta. Otros podrán decir que fue armado por ellos mismos, como para justificar reacciones o actitudes que quieran desarrollar y al mismo tiempo tratar de captar mayor favor de la gente, ya que habiendo visto cómo reaccionó la gente con el pedido de condena del fiscal Luciani,
un intento de homicidio como que viene a reforzar eso, ¿no? Pero es como raro, parecería más como armado. ¿Y por qué digo que está armado? Primero, este señor brasilero, hay muchas cosas que no son consistentes. Primero, el arma, en principio, según lo que se ha dicho, es un arma de simple acción. ¿Qué es un arma de simple acción? Un arma de simple acción es un arma que, para que poder gatillar el primer disparo, uno tiene que introducir la bala en la recámara y amartillarla. Normalmente cuando uno ingresa la bala en la recámara, el martillo queda listo para disparar. Eso normalmente es un peligro, con lo cual quienes saben de armas, yo tengo experiencia con manejo de armas porque practiqué ese deporte, en algún momento en el tiro federal, conozco de armas. Normalmente uno lo baja porque existe el riesgo del disparo accidental. Lo que sí está claro y definitivo es que un arma de simple acción, como la que en principio sería esta, no se la puede gatillar, ni una ni dos veces. ¿Por qué? Porque para poder disparar el primer disparo, como dije antes, hace falta montar la pistola, meter la bala en la recámara y amartillarla. Los que son de doble acción, que son las pistolas más modernas, que uno puede apretar el gatillo y disparar varias veces, en ese caso si no hay bala en la recámara, que era este el caso, obviamente la bala no va a salir nunca porque no está en la recámara, esas sí funcionan de esa manera y se puede gatillar varias veces. Lo mismo que el revólver. El revólver uno puede gatillar, vieron ustedes cuando uno ve lo que es la ruleta rusa, que se pone una bala en el tambor, se lo hace girar y se gatilla, gatilla, gatilla. Esto, obviamente, tiene que ver con el punto de que el revólver va girando hasta que encuentra la bala, pero porque el mecanismo es distinto. Acá era una pistola, las pistolas funcionan de esa manera. Después, por otro lado, uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona, si tenía 100 balas en su casa y compró el arma, adquirió el arma, no se sabe todavía bien dónde, no hay certeza todavía de dónde la consiguió? Es raro que una persona que tenga 100 municiones en su casa no tenga manejo de las armas, no sepa manejar un arma. Por ende, es muy raro que no haya amartillado o no se haya, si realmente había una intención de matarla a la vicepresidente, que no haya sabido que tenía que meter la bala en la recámara. Porque eso es elemental, es básico. Cualquier persona que entiende medianamente de armas sabe que tiene que meter la bala en la recámara. Por ende, eso ya haría presumir que lo que se quiso fue asustar o generar una situación como la que estamos viviendo, pero no había una intención real de matar. Parecería ser esta una posible conclusión. Por otro lado, hay cosas que son raras, como por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué la custodia no la apartó? ¿Cómo fue que la vicepresidente se preocupó en arreglarse el pelo, se agachó, levantó un libro y siguió firmando autógrafos cuando es sabido que normalmente cuando un atentado viene con toda la intención de hacerse efectivo, muchas veces hay uno o dos tiradores, además del tirador original? Esto, la custodia, no lo previó, la dejó ahí y no la sacó de la zona de peligro, lo cual es muy peligroso para ella o para cualquier funcionario que los estén defendiendo. La custodia tiene que actuar de esa manera. Por otro lado, es como que suena muy raro todo, salvo que la persona realmente tenga un problema de algún desequilibrio mental, que se meta entre toda la gente que son los partidarios y haga eso a 1 metro de distancia, porque era obvio que lo iban a agarrar. Una persona que realmente tiene la intención de matar a otro o que hace las veces de sicario, se las arregla para poder escapar. En este caso tampoco fue así. Por ende, creo que hay mucho que investigar, hay mucho para analizar, porque hay muchas cosas que no cierran en cuanto a cómo fue esta situación y cómo fue la actitud del brasilero que quiso o que le disparó en teoría en la cabeza a la vicepresidenta. Hay cosas que no cierran y hay cosas que dan lugar para sospechar. Lo que no querría es que esto sea una excusa armada, o bien por un sector para asustarla, o bien por el propio sector de ella para justificar
posibles actos de violencia o de marchas o de distintas situaciones para el futuro. Porque todo lo demás de cómo fue el atentado hace presumir de que obviamente era una situación montada, una suerte de mise en scène, diría, que no había una real intención de matarla. Lo cual lo festejo porque estoy en contra de cualquier tipo de violencia física. En este bloque quiero hacer una pequeña reflexión de algo que me preocupa y que es, fíjense cómo se producen determinadas situaciones que nos tapan lo obvio. Aristóteles decía, como dije yo en otros programas, una frase que me encanta porque es tan gráfica, que lo obvio se oculta en la inmediatez de su presencia. Acá, fíjense que lo que estamos viviendo es una situación en la cual vamos de un escándalo a otro y estos escándalos afectan o tapan las realidades del país. Las realidades como ser el hambre, los problemas económicos, la posible hiperinflación, la suba del dólar, la falta de trabajo, el aumento de los planes, la falta de inversión. Todo ese tipo de cosas, bueno, podría seguir y seguir, la suba de precios, la falta de interés de la comunidad internacional de venir a invertir a la Argentina, por ejemplo. Bueno, todo eso está tapado por los distintos escándalos. El primer escándalo es el escándalo de cuando fue la acusación contra la vicepresidente, ahora el tema de la tentativa de homicidio. Y todo eso tapa las demás cosas que, a pesar de ser obvias, como dice Aristóteles, se ocultan en la inmediatez de su presencia. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidas y quedan tapadas por este tipo de actos. Fíjense algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, el caso del presidente de la Nación. El presidente es como que estaría aparentemente casi sin norte, ¿no? Es como que arrancó con muy buenas intenciones o con intenciones de hacer las cosas bien, por lo menos en base a sus creencias, pero es como que vive en una burbuja. Claramente él no está viendo lo que está pasando o no se lo dejan ver. Porque la otra conclusión que podríamos sacar es que ya asumió de que no va a poder tener o ejercer el poder, entonces se queda como un cargo formal. Un cargo formal como si fuera, por ejemplo, en esos países donde existen funcionarios que son más que nada para lo diplomático, para representar al país en actos, eventos, ese tipo de cosas, ¿no? Si no, fíjense, por ejemplo, la situación que está viviendo el país de hambre, de hiperinflación, bueno, todo lo que mencionamos antes. Y nuestro presidente viaja, va al interior, estaba en La Rioja hace unas semanas cantando una especie de cumbia, lo cual no me parece mal que él esté contento y feliz, pero lo que me parece mal es que no actúa, no está tomando las riendas, con lo que dicen de que cuando dicen que la lapicera como que ya la guardó, la perdió, se le quedó sin tinta, ¿no? Parecería. A pesar de que en su momento creo que arrancó con unas intenciones buenas, pero hoy está como que ya perdió el timón. Pero se tapa con todos los escándalos y se tapa con la presencia de él en distintos lugares, mostrando como si estuviera todo bien, que no está todo bien, está todo mal, cada vez vamos más al fondo. Otro caso de lo obvio también es, por ejemplo, los políticos en general, de cualquier partido, que están todos con su agenda del 2023, todos apuntando a eso, y sin embargo, la realidad es que después como que no se están ocupando. Ya el otro día lo denunciaba creo que el diputado Spert, que prácticamente no se han reunido en el Congreso. Entonces uno dice, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no trabajan? Si les pagamos fortunas, ganan sueldos siderales, van a tener jubilaciones que envidiaría cualquier persona que no esté en la función pública. Ahora no lo hacen. Eso sí, del partido que sea, usted va a un canal oficialista o a un canal que puede ser no oficialista y va a tener siempre 3 o 4 o 5 de un partido o del otro, dando charlas, haciendo notas y todo lo demás.
Ahora, muchachos, ¿y de trabajar por el país cuándo? Otro tema también, bueno, tiene que ver obviamente con la situación de la vicepresidente, ¿no? En el sentido de que estamos con el tema de la acusación en su momento, ahora el intento de homicidio que hablamos en el otro bloque. Ahora, todo eso, a qué viene a jugar o cómo viene a jugar? Viene a jugar a tapar, en alguna medida, las otras realidades, que la vicepresidente hoy tiene una agenda necesaria, que es la de que está afrontando un juicio que podrá salir condenada o absuelta, pero que tiene que afrontarlo ese juicio, que ya empezaron las defensas, y que hay una realidad, es una de las causas mayores de corrupción, podríamos decir, no, del mundo a lo mejor, y seguramente una de las más grandes de la Argentina, pero eso queda tapado por los argumentos como Lofer, los argumentos como salir a criticar al fiscal Luciani, todo ese tipo de cosas tapan las realidades. Entonces eso nos tapa también la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que nosotros necesitamos, como país, que nos dejen de poner el pan y el circo. O sea, basta de pan y circo para distraer la atención de la gente y para justificar que se distraiga la atención de los funcionarios. ¿Por qué digo basta de pan y circo? Porque hoy el país necesita el pan, que no lo tenemos. Necesita la comida, la actividad, el trabajo y todo lo demás. Y menos podemos hablar de circo, porque el circo lo que implica es alegría. Y hoy la gente en la Argentina, lejos está de estar alegre. Diría que está preocupada, deprimida y bastante desanimada con las perspectivas que tenemos por delante. Y la solución de eso depende de los funcionarios que no están viendo una agenda para solucionar los problemas. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Estamos en el segundo bloque del programa, pero digamos, es la frutillita del postre, porque estamos nosotras. Las nenas. Junto a Margarita, para hacer el análisis en la segunda parte del Analizador TV. ¿Cómo estás, Margarita? Ay, bien, bien. Bien, bueno, qué sé yo. ¿Qué te Es una forma de decir. Un poco consternada, pero bueno, la vida sigue, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Sí, o sea, la vida sigue y también siguió para la presidenta, porque al otro día estaba como si nada hubiera pasado, ¿viste? Sí, pero bueno, nos comimos un feriado divino, ¿viste? Hecho que repudiamos obviamente desde el Analizador TV bajo todo punto de vista. Sí, pero totalmente. Toda la consecuencia que trajo eso, todos los mensajes, ¿no?, que se transmitieron antes y después de este hecho. Y que van a seguir, Cari. Que van a seguir porque se plantó o fue un hecho que disparó, si querés, muchas cosas que nos van a pasar probablemente, ¿viste? Recorte de libertades individuales, o el intento de, o libertad de prensa acotada, o sea, todo el mensaje apunta un poco
a ese recorte que me preocupa bastante ese tema, ¿viste? Lo demás es anecdótico, porque bueno, ¿viste? No es la primera persona que... o sea, no les quiero restar importancia, es espantoso matar a cualquiera, pues no solamente un presidente, ¿viste? A cualquiera, pero bueno, esto me parece que puede ser desencadenante de algo más complicado. Vamos a ver, Bueno, ojalá que no. en el discurso, y lamentablemente ese acto que se hizo el día viernes terminó siendo un acto partidario, lamentablemente, donde una parte de la sociedad no se sintió identificada para nada, y esta cosa del odio en el otro, ¿no? Es todo el tiempo el odio es el otro. Y si hacemos un poquitito de archivo, si analizamos las distintas declaraciones de diputados, senadores, satélites también que están dentro del kirchnerismo, realmente es alarmante. Mira, esto realmente yo creo que no resiste el menor análisis, el tema de los odiadores seriales, de quién odia a quién, porque vos te acordás la teoría de los dos demonios y la del terrorismo de Estado. Para La aquellos teoría, que no lo saben, recordarlo así sucintamente. sucintamente, al principio cuando empezó todo este juicio a las juntas y qué sé yo, digamos, se basó un poco en la teoría de los dos demonios. Había habido una guerra civil, este era malo, pero este también era malo, o sea, bueno, entonces castigo, pena, juicio. Después fue revirtiendo, sobre todo con la llegada de Néstor Kirchner, y cuando se dejan sin efecto los indultos, y bueno, y todo eso fue revirtiendo hacia la teoría del terrorismo de Estado. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que el Estado, desde su responsabilidad, porque es omnipotente, porque tiene poderes, porque, en fin, tiene alcances que los individuales no tienen, entonces el Estado tenía una responsabilidad muchísimo mayor que la de cualquier otro individuo que camina por la calle, porque es al Estado al que le compete el orden social. Entonces, yo creo que acá toda la teoría que se impuso en su momento, descartando la de los dos demonios, yo no voy a tomar partido ni por ninguna de las teorías, ¿eh? Lo único que quiero decir es que si una teoría convalidó toda la historia que vino después, la misma teoría sigue vigente, ¿entendés? O sea, todo lo que promueve o genera el Estado es mucho más grave que lo que puede hacer un periodista, que lo que puede hacer una persona que camina por la calle, porque es el Estado el responsable de nuestro bienestar. Eso me parece que sigue siendo el pilar de una sociedad, ¿entendés? O sea, ¿de dónde emana el odio? Cuando emana del Estado, es mucho más grave. Y por supuesto que sí. Es mucho más Porque grave. Lo demás las es fuerzas anecdótico, son porque diferentes. las puertas son distintas y porque la Claro. capacidad de llegar y de propagarse es mucho mayor, ¿entendés? O Bueno, sea, un artículo que salió el domingo pasado, que lo escribió Victoria Donda, hablando de la modificación de la ley de medios, y también otros sectores también hicieron mención que era necesario y demás. En esta semana salió Cerruti y dijo, no, nosotros no tenemos pensado hacer ningún tipo de modificación. Pero si seguimos así, creo que vamos a ir a la ley del odio como está instalada no sé si en la van a poder, Venezuela. no sé si la van a poder imponer, pero va a empezar a flotar. Y quizás surja la autocensura o cosas. Viste, el futuro no lo sabemos, no lo sabemos. Yo, Se tira la idea, ¿no? Se tira la idea, empieza a pero ojo, flotar. porque no solo, porque a veces se minimiza, ¿no? Este tema de la libertad de expresión para aquellos que no están tan empapados, pero es muy serio, porque es la imposibilidad de que el pueblo se entere de ciertas cosas que suceden. Vos elegís después si querés escuchar una opción, escuchar la otra, pero que acá Totalmente. haya voces es muy, muy complicado. Y esta ley del odio que está en Venezuela básicamente también persigue a lo que Ese mismo. son las redes sociales, al ciudadano común. Sí. Pues es que la palabra de alguna manera constituye, ¿no? Yo me acuerdo de una poesía de Borges que se llama El Golem, que dice, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, y en la palabra rosa está la rosa, y en las letras del Nilo todo el Nilo. O sea, cuidado con lo que decimos, porque la palabra tiene un significado muy potente, son conceptos, ¿entendés?
Esa misma poesía después sigue diciendo, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la historia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en sílabas cabales. Más adelante te dice, el cabalista que ofició de numen, a la vasta criatura apodó golem. Esto lo dice Scholem en un docto lugar de su volumen. Mira cómo termina, le quiero citar textual, porque tiene que ver con esto, ¿viste? Con lo que estamos engendrando. Claro que ¿Viste? sí. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem, porque esto tiene que ver, voy a hacer una pequeña introducción, el golem es una criatura que vaga en la ciudad de Praga, que es un monstruito peligroso, ¿correcto? Acá Borges se lo atribuye a Judá León, que fue rabino en Praga y que sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a distintas variaciones. Y hasta que al fin descubrió el nombre, que es la clave. El nombre es el golem. Entonces termina diciendo, por todos los desastres que hizo el golem, ¿no? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuidado con lo que engendramos, porque vamos a ver, pero estamos en los inicios del realismo mágico. En los inicios no, estamos viviendo el realismo mágico. Estamos en el realismo mágico. Estamos en el realismo. Bueno, muy interesante todo. Tenemos que despedirnos. Sí, sí, muy interesante. Se nos fue el tiempo, Marga. Sí, nos quiere matar el productor. Bueno, te quiero mandar un beso enorme a todos y bueno, y por favor, paz, cordialidad y mesura. Muy bien, y con estas frases cerramos el segundo bloque y así hacemos el cierre del programa. Ahora, en segunditos. Gracias por habernos acompañado el próximo jueves, 23 horas por la señal más federal como es Argentinísima Satelital. Lo mejor para cada uno de ustedes.